Para ya comenzar a cerrar esta primera jornada de seminario, vamos a presentar la siguiente mesa, que lleva por nombre Cambios locales en escenarios globales, la que tratará acerca del desarrollo de los espacios urbanos y rurales en la llamada glocalización, es decir, en otras palabras, cómo lo global y lo local impactan en los territorios y el patrimonio. La mesa está compuesta por el señor Benjamín Infante, consultor de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Benjamín Infante nos acompaña en nombre de la CEPAL, ya que el señor Ricardo Jordán, quien originalmente sería parte de esta mesa, fue enviado fuera del país por motivos de trabajo. También conforman esta mesa el señor Froilán Cubillos, académico del Departamento de Historia y Geografía de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, UMCE. El señor Francisco Ter, académico del programa Atlas del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de los Lagos. Y Rosa María Guerrero, académica del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral. La moderación de esta mesa estará a cargo de la jefa de la Unidad de Geoinformación del Patrimonio del Centro Nacional de Conservación y Restauración de la DIVAM, señora Bernardita Ladrón de Guevara. La bienvenida para ellos cuatro y damos inicio a la mesa Cambios locales en escenarios globales. Bien, y bueno, esta mesa se llama Cambios locales en escenarios globales y a raíz de eso, ¿no es cierto?, quiero señalar lo siguiente. La modernidad y su dominio global ha introducido no solo racionalidades distintas, sino escalas de influencia e intervención donde lo global presenta una escala no solo distinta de percibir y resolver el territorio, sino también difusa y desconocida que tensiona fuertemente lo local. Territorios virtuales, territorios económicos, fundamentalmente, y territorios políticos, que exceden, digamos, por mucho los territorios locales. Quiero invitar a los expositores a problematizar acerca de esto, acerca de lo que implica este par de oposiciones global-local, cómo se resuelve y cuáles son los problemas que tenemos que enfrentar hoy en día. La primera expositora es Rosa María Guerrero Valdebenito. Yo te tengo. ¿Sí o no? ¿Quién está? No, perdón, Froilán Cubillos, geógrafo de la Universidad de Chile, candidato a doctor, ahí está, perdone, en didáctica de ciencias sociales de la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Ya se le hizo una introducción, así que te doy la palabra en virtud del tiempo que estamos muy escasos. Buenas tardes. ¿Escucha? Bueno, en relación a la temática de la mesa, particularmente durante los últimos 5 años he estado desarrollando un trabajo de investigación en el ámbito de la docencia y investigación universitaria relacionado con ¿ahora sí? Ya, gracias. Bueno, vuelvo a repetir. Bueno, en relación a la temática que plantea la coordinadora de la mesa, ¿cierto?, que tiene que ver con de qué manera se están desarrollando o se desarrollan actuales procesos de globalización, ¿no?, entendiendo que este es un concepto complejo, ¿cierto?, dicotómico, multiescalar, que habla acerca de cómo los procesos globales, ¿cierto?, de todo orden político, económico, cultural, afectan o impactan en los territorios locales. A partir de este llamado, ¿cierto?, a reflexionar en función de cómo en Chile hoy se van generando procesos que dan cuenta de esa multiescalaridad, ¿cierto?, de la vida social contemporánea, es que hemos estado trabajando durante los últimos 5 años en relación a cuáles son los problemas que se están generando, ¿cierto?, en los distintos territorios de Chile, a partir del proceso de globalización, ¿cierto?, y también de resistencia a la globalización y también de reterritorialización, como se define ahí en el concepto, desreterritorialización como un concepto complejo, ¿cierto?, que tiende un poco a confundir a veces a las personas que lo leen, ¿no?
pero básicamente este trabajo que voy a presentar tiene que ver con una síntesis, ¿cierto?, de distintas instancias, ¿cierto?, de investigación académica, ¿cierto?, a través de guías de seminario y título y también trabajos propios en relación con cómo se ha ido manifestando, ¿cierto?, este proceso dicotómico, dialéctico, de la desterritorialización y reterritorialización en el Wallmapu, ¿no? El Wallmapu entendido como un concepto territorial, ¿cierto?, ancestral, en donde se vincula, ¿cierto?, una sociedad con su cultura, su lenguaje, su cosmovisión, y también en relación a la región de la Araucanía, que es el otro concepto en disputa, ¿no? Esta región política administrativa que se define a partir de la colonización, ¿cierto?, y la definición de la frontera sur del Estado naciente, ¿cierto?, que se señalaba en la mesa anterior, cómo se fue consolidando el territorio nacional tanto al sur como al norte. Esto era así. Bien, bueno, no se aprecia muy bien, pero básicamente, a manera de marco general, ¿cierto?, el proceso de globalización en el territorio nacional se puede entender como un proceso que de alguna manera marca, ¿cierto?, ciertas diferenciaciones regionales específicas que van dando cuenta de regiones, ¿no?, que se articulan y otras que no a este proceso de globalización económica neoliberal principalmente, y definiéndolas como regiones ganadoras y regiones perdedoras, ¿no? Las regiones perdedoras vienen a ser estas regiones que de alguna manera, a partir de su dotación de recursos naturales, su infraestructura, sus potencialidades agroclimáticas, etcétera, no se insertan, ¿cierto?, en este modelo de desarrollo y pasan a estar en un rezago, ¿cierto?, socioeconómico, y que de alguna manera son objeto de políticas sociales básicamente. Por otra parte, a nivel macro, existen las regiones ganadoras, ¿no?, que son estas regiones que sí se insertan directamente con la economía global y que se van articulando directamente a partir de escalas de orden verticales, ¿no?, en donde su actividad económica, principalmente actividades económicas reprimarizadas, minera, forestal, ganadera, salmonicultora, etcétera, se vinculan, como decía anteriormente, de manera vertical con el mercado global y generan todo un cambio, ¿cierto?, a partir de modernización tecnológica, incorporación de cultivos exógenos, ¿no?, o de actividades económicas y también culturales que van cambiando las pautas locales de desarrollo, ¿no? Entonces, a partir de este marco, ¿cierto?, que se va generando en este territorio nacional, en donde se van generando regiones ganadoras y perdedoras, que coexisten, ¿no?, que coexisten también, se van generando distintos procesos sociales, ¿no?, socioespaciales, que van articulando de alguna manera las relaciones entre los distintos actores que componen el territorio. Y en este sentido, estos actores, que son los que viven en el territorio, sean en distintas escalas, tanto empresarios como el Estado y con las comunidades locales, son los que van territorializando, ¿cierto?, su accionar. Y en esta lógica de desterritorialización y reterritorialización es donde se va expresando, ¿cierto?, el accionar de la territorialización de cada actor. Principalmente, la tesis que planteo yo acá es que, por general, en las regiones ganadoras son las acciones de los empresarios, sean de orden nacional o transnacional, sumado al accionar del Estado, que es el ente regulador, ¿cierto?, o permisivo en algunos casos, que permite el desarrollo de la actividad, ¿cierto?, del emprendimiento, como dicen ahora, sobre algunas actividades económicas que van generando ciertos cambios y transformaciones en el territorio a partir de instalar, ¿cierto?, dinámicas exógenas a los territorios locales. Cuando nosotros hablamos de desterritorialización, estamos diciendo que son agentes externos a los territorios locales los que definen y articulan el territorio a partir de sus lógicas propias. El proceso de articulación del territorio a partir de agentes exógenos tiene que ver con un proceso dialéctico. En la medida que se va desterritorializando el accionar de una comunidad local, se va territorializando el accionar de los agentes externos. Por lo tanto, en esa dialéctica, en ese concepto dicotómico, también es posible que en algún momento
histórico, se pueda generar el proceso contrario, el proceso de la reterritorialización, que es un poco lo que voy a explicar más adelante. Por otro lado, un poco para salir de este marco general, es necesario entender que hoy en día el territorio nacional chileno, a partir de esta lógica global, ¿cierto?, de articulación del territorio, va generando distintos espacios, ¿cierto?, de desarrollo económico, ¿no?, macro, que se insertan al mercado global a través de su exportación de materias primas, que indica ciertos niveles de desarrollo, ¿no?, que se pueden expresar a través de indicadores como el PIB, el Producto Interno Bruto, el nivel de vida, etcétera, encuestas sobre el nivel de pobreza, etcétera. Y también hay otras regiones que no se insertan directamente y que están en un rezago social, ¿cierto?, económico, y en donde básicamente no llega el desarrollo, ¿no? Bueno, en el caso de la Araucanía, el Gualmapu, básicamente yo me centro en lo que es el modelo forestal, ¿no?, la región forestal. Particularmente a partir de todo el proceso de ocupación, ¿no?, de usurpación o colonización o pacificación de la Araucanía, entre comillas, que se desarrolló durante el siglo XIX, ¿cierto?, y principalmente el siglo XX, donde el Estado, ¿cierto?, recién formado, empieza a ocupar el territorio y a consolidar su frontera sur, se va consolidando posteriormente, en la época de 1970 en adelante, una lógica de incorporar, ¿cierto?, estas regiones por sus recursos naturales y por su potencialidad a lo que es el modelo de desarrollo forestal, ¿no? Aquí hay una iniciativa desde el Estado, ¿cierto?, con una lógica desarrollista, principalmente, de incorporar esos territorios hacia el modelo de desarrollo forestal, anterior a lo que fue el golpe de Estado. Posteriormente, en el proceso de reforma agraria, ¿no?, que se constata, ¿cierto?, en la década 60-70, hay una fuerte incidencia, ¿cierto?, en lo que es en la política de desarrollo o en la visión de desarrollo de país, ¿cierto?, desde el Estado hacia las comunidades originarias, principalmente mapuches, de instalarlos como campesinos, ¿no? No entendiendo que, en alguna manera, el pueblo originario mapuche no son campesinos, ¿no? Son comunidades originarias que, de alguna manera, tienen un origen histórico bastante distinto, si no lo conocemos bien, que se vieron forzados, ¿cierto?, por el tema de la erradicación a ser campesinos, ¿no? Entonces, hay toda una historia ahí que pueden ver ustedes, ¿cierto?, de cómo este territorio, este Gualmapu, ¿cierto?, ancestral, que era un territorio binacional que corría del Gulumapu al Puelmapu, ¿cierto?, se desarrollaba una economía de intercambio, ¿cierto?, recíproca entre los distintos vertientes de este territorio a través de lo que era la economía ganadera, ¿no? Por lo tanto, cuando se empieza a generar todo este proceso de despojo, ¿cierto?, de usurpación del territorio, los mapuches se ven compelidos, ¿cierto?, a transformarse en campesinos y en pequeños campesinos, ¿no? No cualquier campesino, sino que pequeños campesinos minifundistas y en tierras pobres. Particularmente en el periodo que yo estoy señalando ahora, durante la reforma agraria, principalmente en el proceso de Allende, ¿no?, que fue la última reforma agraria que se dio, ahí hubo un proceso de reconocer, ¿cierto?, la deuda histórica de la tierra con los mapuches y hubo un proceso grande de entrega de tierras ancestrales, ¿no? Pero rápidamente, con la contrarreforma agraria que se instala posteriormente con la dictadura militar, hay un proceso de contrarreforma en donde estas tierras que aparecen acá en rojo son tierras que fueron asignadas durante la reforma agraria que les señalaba durante Allende, pero que posteriormente, con el proceso de contrarreforma agraria, fueron rápidamente revocadas, ¿no? Así legalmente se define en lo que es la ley. Fueron revocadas y posteriormente esos predios fueron los que pasaron a manos de empresas forestales, ¿no?, como Celco, etcétera, familias como Angelini y Mati, que son los que hoy en día son los que manejan estos rubros, pasan a ser dueños de estas tierras y empiezan a desarrollarse este modelo forestal, obviamente en donde el Estado aquí, a partir de la ley 701 de fomento forestal, incentiva, ¿cierto?, el desarrollo de la producción forestal a partir de distintas franquicias, ¿no?, para desarrollar este modelo, ¿no?
Entonces, aquí nosotros vamos viendo de qué manera hay ciertos antecedentes históricos que van plasmando este proceso más o menos contemporáneo, ¿cierto?, de usurpación del territorio y de despojo y de desterritorialización de las comunidades. A nivel general, aquí lo que podemos ver es cómo la zona roja, ¿cierto?, lo que se aprecia ahí, son la expresión de los cultivos forestales, ¿no?, en la provincia de Cautín y Malleco, y las zonas verdes son las comunidades mapuches, ¿no?, son los títulos de merced que están establecidos ahí. Ahí, básicamente, nosotros podemos tener la reflexión que de alguna manera ahí se va expresando, ¿cierto?, este conflicto, este problema que de alguna manera nosotros todos conocemos, ¿no? El tema de la recuperación de la tierra, el tema del control social del territorio, el tema de la expoliación del desarrollo propio de las comunidades locales, ¿no? Porque aquí, evidentemente, aquí nosotros estamos viendo la competencia, ¿cierto?, por el espacio que se está dando a partir de dos actores territoriales, ¿no? Dos territorializaciones que están en competencia, tanto de las comunidades mapuches como las de las empresas forestales, y por otro lado, que no se aprecia así el Estado, que es el Estado el que regula, ¿cierto?, que articula de alguna manera o controla el proceso de desarrollo regional. Por otra parte, a nivel social, ¿cierto?, nosotros podemos hacer ciertas relaciones, ¿no? En el mapa acá, ¿cierto?, en la zona verde, ¿cierto?, ustedes pueden ver cuáles son las plantaciones forestales, ¿cierto?, en términos de hectáreas, especies exóticas, principalmente eucalipto y pino insigne, en donde se concentra su mayor cantidad, ¿cierto? La zona Ercilla, Angol, ¿cierto?, Lumaco, Carahue, ¿no?, todo lo que es la zona costera. ¿Sí? Ay, perdón, me pasé. No. Ahí. Perdón. Ahí está. Mejor no apunto nada. Ya. Entonces, todo lo que es la zona costera se aprecia una gran cantidad de plantaciones forestales de cultivos exóticos. Y conjuntamente el otro mapa lo que muestra, ¿cierto?, es el contraste. ¿Cuál es el desarrollo que genera ese modelo productivo? Particularmente las comunas que señalé son las que concentran la mayor cantidad de pobreza, ¿cierto?, de acuerdo a la CACEN para el año 2006-2007. Entonces, aquí se produce una paradoja. El desarrollo económico, ¿cierto?, bajo esta lógica neoliberal, evidentemente articula una forma de producir el espacio, genera una capacidad de circulación de mercancía, ¿no?, desarrolla una territorialización de los actores principalmente empresariales y transnacionales, pero no genera un desarrollo social, ¿no? Y eso es evidente, porque es en la región y en las comunas que señalo, ¿cierto?, es en donde se concentra la mayor cantidad de pobreza rural, ¿cierto?, y particularmente con comunidades mapuche. Entonces, era este. Ya. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos hacernos cargo, ¿cierto?, como geógrafos, como formadores, ¿cierto?, también de profesores de historia y ciencias sociales, como se decía adelante en la mesa anterior, de qué manera la historia, de qué manera la geografía y las ciencias sociales se hace cargo de estos procesos históricos, sociales que ocurren en el territorio, de cómo operan los ciertos actores que van desterritorializando el poder, el del desarrollo local de ciertas comunidades, en este caso particular de las comunidades mapuches, y nosotros podemos observar, ¿no?, a través de la lógica de localización de los conflictos, cómo en ciertos lugares las comunidades mapuches se organizan, ¿cierto?, y empiezan a luchar, ¿cierto?, por su derecho al territorio y empiezan a manifestar, evidentemente, una ocupación territorial productiva, ¿no?, de los fondos, ¿cierto?, o de los predios que ellos reconocen como tales, ¿no?, como de su propiedad. Tomando en cuenta el antecedente anterior, ¿cierto?, la imagen donde se mostraban tierras que habían sido recuperadas por la reforma agraria. Particularmente es ahí donde se centra el conflicto mapuche hoy, ¿no?, en las tierras que fueron expropiadas, ¿cierto?, por la dictadura militar a las comunidades mapuches que habían logrado durante la reforma agraria. Ya, es ahí donde está el conflicto. Ercilla, Lumaco, etcétera, Temucuicú y todos esos sectores. Entonces, particularmente aquí nosotros estábamos apreciando de qué manera estos tres actores, ¿cierto?, estos tres actores, tanto las comunidades como el Estado, van generando su territorialización, ¿cierto?, de su accionar, y se van generando procesos dialécticos, ¿no? Por su parte, las comunidades
a través de la resistencia, van reterritorializando su accionar y, por otra parte, el Estado, a través de la represión policial y la militarización, ¿no?, va generando su presencia, su control, para poder frenar, ¿cierto?, esta reivindicación, esta lucha social por el territorio, ¿no? ¿Y de qué manera nosotros podemos aportar, ¿cierto?, a la reterritorialización? A partir principalmente, como decía, a través de lo que es la educación, ¿no? Cómo nosotros, a partir de esta situación actual, ¿no?, de la realidad del mundo mapuche, se puede pensar, ¿cierto?, en construir, ¿cierto?, una posibilidad en que la educación del territorio, ¿cierto?, a partir de la identidad cultural, el reconocer, ¿cierto?, la historia del territorio, se puedan generar propuestas, ¿cierto?, para enseñar, ¿no?, para saber qué ocurrió y para saber qué se puede hacer. Y en este sentido, claro, cuando se hablaba de cartografía y que la cartografía y las representaciones espaciales son herramientas de poder, nosotros también tenemos esa posibilidad. Y en este sentido, nosotros construimos ciertas representaciones del territorio mapuche, ¿no?, bajo la lógica y de la cosmovisión, ¿no? Aquí hay una representación que representa cómo se entiende el territorio desde la lógica mapuche, ¿no? Ahí ustedes ven que este mapa está orientado hacia el Polmapu, no está orientado hacia el norte, que es la lógica occidental convencional. Por lo tanto, aquí uno también se puede plantear cuestiones de orden histórico. Estos son un ejemplo, por ejemplo, la comuna del Lago Budi, ya, 3 minutos. La comuna donde se inserta el Lago Budi, la 9ª región, está llamada por Puerto Saavedra. ¿Ustedes saben qué fue Cornelio Saavedra? Cornelio Saavedra fue un capitán de ejército, el mayor genocida, etnocida del pueblo mapuche durante la campaña de la pacificación de la Araucanía. Theodore Smith, que es la otra comuna aledaña, también fue un colonizador, ¿no? Ahí no lo podemos achacar tema genocidio, pero sí fue un colonizador. Y ahí se inserta una lógica territorial ancestral. Hay una Yarrehue. Una Yarrehue es un conjunto socioterritorial ancestral que está compuesto a partir de 9 rehues, ¿no?, que son una lógica espacial mapuche ancestral. Por lo tanto, ahí se va reinscribiendo, ¿cierto?, cómo se entiende el espacio, ¿no? Se cuestiona, ¿no?, se tensiona, ¿no?, eso de que se hablaba de los campos en disputa, el nombre del territorio. El nombrar el territorio a partir de una lógica colonizadora como Puerto Saavedra o Theodore Smith inscribe, ¿cierto?, una forma de dominación, ¿no?, histórica. Pero también, nuevamente, volver a llamarlo como se definía, como el Ayarrehue del Lago Budi, también construir una posibilidad de resistencia y de recuperación y de reterritorialización del espacio, del territorio, de los LOF, del Rehue, en el espacio del Gualmapu. Muchas gracias. Estamos muy cortos con el tiempo, así que voy a proceder rápidamente a presentar al segundo expositor, Francisco Ter, antropólogo de la Universidad Austral de Chile, magíster en Antropología Social de la Universidad Autónoma de México, con estudios de doctorado en Antropología Social de la misma casa de estudios. Él nos va a presentar su ponencia que se titula Territorios locales, lugarizaciones y sentidos patrimoniales en el archipiélago de Chiloé. Gracias, buenas tardes a todos y a todas. En especial quisiera agradecer a la DIVAM y sobre todo el trabajo fuerte de organización que estuvo realizando durante harto tiempo, varios meses, Delia Pizarro. Lo que quiero presentar tiene que ver con básicamente 3 palabras relacionadas. Una de ellas ya se ha hablado antes desde el punto de vista histórico principalmente. Froilán continuó con un territorio intercultural. Y me gustaría comenzar a propósito de la incertidumbre de la que se hablaba en la mesa anterior, con un cuento de Borges, muy cortito, se llama El rigor en la ciencia, a propósito de, ¿no es cierto?, la cartografía y los mapas. Borges dice que en un lejano reino, pudiésemos pensar en una lejana región, un rey, un intendente, un alcalde, llamó a los cartógrafos para que hicieran la cartografía de su reino. Vinieron los cartógrafos, ¿verdad?, y trajeron un mapa, un tamaño regular. El rey vio el mapa y dice, movió la cabeza y dice, no, esto no es mi reino, faltan elementos. Así que los mandó a trabajar una vez y otra vez, y cada vez que venían con el mapa obviamente iba creciendo, y cada vez el rey decía, esto no es mi reino, faltan elementos. Borges dice finalmente que
entran varios hombres con un gran, una especie de prácticamente alfombra, ¿no es cierto?, que se extiende, y el mapa en ese momento era del mismo tamaño del reino. Y, ¿no es cierto?, para lo único que sirve este mapa, los trozos del mapa, es para que las bestias se puedan cuidar del frío, ¿no es cierto?, las noches del desierto. ¿Qué quiero decir con esto? Que el territorio es mucho más, ¿no es cierto?, que la copia o el calco. Bateson, uno de los grandes epistemólogos del siglo XX, Gregory Bateson, ¿verdad?, decía: haced mapas, no copias ni calcos. Pareciera ser que el territorio se resiste a ser copiado o calcado. Y de lo que quisiera, ¿no es cierto?, hablar son principalmente, ya que la parte de los territorios se ha venido trabajando, quisiera, a propósito también de lo que menciona Pierre Bourdieu, un destacado sociólogo, menciona: la realidad crea palabras, pero nos regala una segunda frase: las palabras también crean realidad. Yo quisiera regalar dos palabras a propósito de esta relación patrimonio-territorio. Una de ellas, la lugarización, algo se hablaba o se mencionó brevemente el moderador de la mesa anterior, y la segunda, el sentido patrimonial. Voy a ver si funciona esto. Ok. Esto es un poco el temario que traigo, pero dado el tiempo voy a irme a lo principal. Bueno, primero, ¿no es cierto?, si bien es cierto, mi formación es como antropólogo, me declaro abiertamente como un antropólogo militante de la interdisciplina. No creo que ninguna disciplina en sí misma se baste para poder acercarse y hablar de los territorios. Se requiere necesariamente de un enfoque interdisciplinario, y si no acaso también transdisciplinario cuando esto sea posible, ¿sí? Esto nos permite hablar, ¿no es cierto?, de los tiempos de larga duración que se dan en los territorios, como también de las condiciones medioambientales e históricas de cada lugar, y también al mismo tiempo nos permite observar cierta viabilidad de sustentabilidad que pudiesen tener los territorios a partir, ¿no es cierto?, de las condiciones locales que tiene cada uno de estos territorios. Una primera idea, entonces: en general en las ciencias sociales, llámese antropología, sociología, economía y probablemente también la geografía, se ha trabajado con una dupla, con un falso matrimonio, para referirse, ¿no es cierto?, a los territorios, y esta dupla es, ¿no es cierto?, cultura-naturaleza o sociedad-naturaleza. En el año 2002 apareció el Manifiesto por la Vida, desde el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ¿verdad? Y, ¿no es cierto?, aquí aparecía una trilogía. A los antropólogos nos gustan los terceros puestos, porque algunas veces se encuentran hasta más sabrosos esos lugares. Bueno, esta trilogía está compuesta por el territorio, la cultura y la biodiversidad. Se rompe ese matrimonio, ¿no es cierto?, que nos transformaba en una especie de camisa de fuerza. Y el PNUMA, en este texto de Manifiesto por la Vida, dice que el territorio se define como el espacio para ser, y la biodiversidad, fíjense ustedes, como un patrimonio cultural que permite al ser permanecer. Por tanto, la existencia cultural es condición para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad. A partir de esta idea, de esta trilogía, más bien de este bucle, cultura, territorio, biodiversidad, aparecen varias preguntas, y por sobre todo, yo diría que el interrogarnos sobre el sentido que puede tener el territorio y el patrimonio nos libera, ¿no? Es como cuando el pintor, ¿no es cierto?, ya no tiene 2 o 3 colores en la paleta, sino varios colores, y puede elegir, por tanto, de qué color va a pintar el paisaje que quiere realizar. Hacerse una buena pregunta, ¿no es cierto?, en este sentido, en este caso respecto a lo patrimonial y lo territorial, resulta ser, ¿no es cierto?, una pregunta directamente dirigida a la sustentabilidad. Y podemos preguntarnos, ¿verdad?, esto que está aquí con rojo, ¿qué tan posible es crear una racionalidad vinculada a la cultura y al patrimonio, orientada desde el medio ambiente y la cultura misma, y ya no desde el museo-mercado? Lo que hacen los museos son congelar los patrimonios, y lo que hace el mercado, ¿verdad?, es mercantilizar los patrimonios. ¿Cómo poder salir de esto, entonces? Nos interesa, por sobre todo, avanzar con esto y situar la diversidad como una posibilidad identitaria del desarrollo territorial, ¿no es cierto? Y esto implica desarrollar un fuerte proceso de búsqueda y creación de sentido territorial. Y para eso, ¿no es cierto?, una segunda idea. ¿Qué son los territorios? Aun cuando creo la pregunta más correcta debiese ser cómo funcionan los territorios, ¿no? Primero, ¿no es cierto?, el territorio lo vamos a entender como un acontecimiento caracterizado por el cambio y la transformación. Ahí están las ideas detrás de Eliseo Verón, el loco Verón, como algunos lo llaman, ¿no? Muchas de las relaciones que se dan, ¿no es cierto?, en el territorio se construyen tanto por armonía y desarmonía. Hablar de territorio, por cierto, que implica hablar de conflicto,
no pudiese entenderse de otra forma. Cuanto sucede en el territorio, sucede tanto de manera libre como de manera controlada. Normas, ¿verdad?, culturas, derechos consuetudinarios, a eso me refiero. Una cuarta idea, cada uno de los territorios locales más bien contienen sus propias temporalidades. Pareciera ser que existe un solo tiempo, el tiempo del reloj, pero este es un tiempo consensuado, ¿verdad? Pero en esta misma sala existen varios tiempos, ¿verdad? El tiempo del reloj, el tiempo que ustedes portan en sus cabezas, el tiempo de los jugos gástricos que nos están llamando al almuerzo, etcétera, etcétera. El tiempo del pasado, que ya nos hablaban los historiadores, etcétera. Esto mismo ocurre en los territorios locales. No hay un solo tiempo. Y en Chiloé, por ejemplo, podemos tener frente a Castro, Yutui, ¿verdad? Un lugar donde se sigue, ¿no es cierto?, cosechando el trigo con Ichona, porque el accidente geográfico es tanto que no pueden entrar las máquinas. Aún no llega la revolución industrial, ¿verdad? Y se corta a mano, a través de minga, se corta el trigo y se cosecha las papas. Y al mismo tiempo, las personas en Yutui, en este lugar cerca de Castro, pueden estar viviendo en pleno siglo XXI a través de televisión o celular satelital. Dos tiempos en un mismo día de 24 horas al menos. Y una quinta idea, en la cotidianidad del territorio, ¿no es cierto? Y esto pareciera ser lo importante, o una de las cosas importantes de esta relación de patrimonio y territorio, es hablar de la cotidianidad, ¿no es cierto? Se logran visualizar, evidenciar, al menos desde el punto de vista investigativo, los territorios vividos, y estos territorios vividos caracterizados como múltiples y locales. En su conjunto, estos territorios vividos, múltiples, locales, y en interacción, van a constituir, ¿no es cierto?, verdaderos sistemas territoriales patrimoniales. ¿Cómo estudiar el territorio? Desde un punto de vista epistemológico, si hemos dicho que el territorio es una entidad móvil, que acontece, que cambia, la estrategia que va a investigar el territorio tendrá que tener una naturaleza similar al objeto que se estudia, ¿verdad? Y de ahí, ¿no es cierto?, están los trabajos magníficos de Paul Claval, geógrafo francés, los trabajos de Milton Santos, ¿verdad?, humanista brasilero. Como se quiera, pudiésemos decir, y hay muchos autores, el estudio del territorio ha llamado y llama la atención de diferentes disciplinas, desde la metáfora más poética, y hay una geopoética, ¿verdad?, dedicada a estudiar los territorios, a la descripción más física, como lo puede hacer la geografía física, pasando por los juegos de memorias imaginarios, que es un poco la tarea, el objetivo de los antropólogos, que impregnan tradición. El territorio es por sobre todo un área de análisis interdisciplinario. Y tres puntos claves para poder entender, ¿no es cierto?, este abordaje del territorio como acontecimiento. Primero, ¿no es cierto?, y algo que nos interesa mucho a los antropólogos, poder rescatar las memorias históricas, el pasado, lo que ha sido. La memoria histórica tiene que ver con mucho de lo conocido, de lo controlado, de lo manejado, y, ¿no es cierto?, esto en relación a un imaginario. El imaginario tiene que ver con la proyección hacia el futuro, de acuerdo a lo que hemos sido, de acuerdo a lo que somos. Un segundo punto crítico, ¿no es cierto?, cuando hablamos del territorio en un sentido interdisciplinario, implica saber ubicarse en el espacio-tiempo. Para ser más preciso, ¿no es cierto?, hablamos de sujetos en un tiempo y un espacio determinado. Ya se acabó esa relación sujeto-espacio, que sería el objeto de la etnografía, se acabó esa relación sujeto-tiempo, que sería un poco el objeto de la historia. La física cuántica nos demuestra más bien esta trilogía, este bucle, sujeto, tiempo, espacio. Y nos permite, ¿no es cierto?, de nuevo, o más bien nos subraya la necesidad de saber ubicarnos en este espacio-tiempo, de dónde venimos, a dónde vamos, cómo estamos haciendo lo que queremos hacer. En definitiva, creo que considerar al territorio como un acontecimiento, como algo que se mueve y tratar de capturarlo, implica hablar necesariamente de algo que Ernest Morin, un gran pensador francés, denomina como la relación hombre y la muerte. Esto implicaría realizar una especie de verdadera antropofagia, comernos nosotros mismos, en términos simbólicos, por supuesto, para poder, ¿no es cierto?, incitar la creatividad que siempre estará presente en los territorios locales, ¿no? Dos imperativos, entonces, a partir de lo que hemos venido señalando. Interesa mucho investigar la diversidad existente en los territorios locales. Esto es el objetivo de cualquier estudio cualitativo, sobre todo de la antropología, hacer valer la diferencia, la différence, ¿verdad? Y al mismo tiempo poner en valor los conocimientos y saberes de actores diversos. El conocimiento científico no es el único conocimiento que existe, por cierto, sino también en cada localidad, en cada territorio, existen distintos actores y cada uno de ellos portando distintas racionalidades. Se habla de conocimientos locales,
como ese tipo de conocimientos que no está aprendido en ninguna universidad, sino que se aprende a través de la experiencia, de manera directa, entre pares, entre distintas generaciones. Y cuando ese conocimiento local pertenece a una comunidad indígena, como las que nos hablaba Froilán, ese será el conocimiento tradicional. ¿Qué quiero decir con esto? Es necesario poner en valor, ¿no es cierto?, ese conocimiento local, ¿verdad?, que no es el conocimiento oficial, no es el conocimiento reconocido ni política ni económicamente. Es necesario evidenciar estos conocimientos que tienen campesinos, pescadores, grupos de indígenas, visibilizar esto y de alguna manera tratar de vincular ese conocimiento local con el conocimiento científico para probablemente crear un tercer conocimiento, ¿sí? La idea es de alguna forma oxigenar los territorios a partir de las mismas condiciones locales de los propios territorios. La apuesta, en definitiva, viene por este segundo concepto que señalaba al principio. La apuesta es por develar, evidenciar, hacer inteligible las lugarizaciones. ¿Qué son las lugarizaciones? Básicamente, ¿no es cierto?, algunos autores han entendido que el lugar específicamente se trata de un determinado espacio geográfico delimitado por un territorio relativamente pequeño, donde las personas viven en comunidad con su clima particular, en el sur de Chile la lluvia, por ejemplo, la topografía, lagos, montañas, sus tradiciones y los retos. Pero también hay autores como Arturo Escobar, ¿verdad?, que señalan que el lugar, como la cultura local, puede ser considerado como lo otro. Algo de esto Alejandra lo mencionó, ¿no?, como lo otro de la globalización. De manera que una discusión del lugar debería ofrecer una perspectiva importante para repensar la globalización y la cuestión de las alternativas al capitalismo y la modernidad. En una palabra, las lugarizaciones son territorios locales, muy locales, que se originan fuera de la racionalidad del gran capital, ¿verdad?, y que dialogan, ¿verdad?, sin perderse, ¿no es cierto?, dialogan, ¿no es cierto?, con el gran capital, ¿no es cierto?, para seguir siendo lo que siempre han sido. Por supuesto que lo que siempre han sido no significa que sea inmutabilidad. Hablar de lugarización, 4 ideas simplemente, subrayar que no solo se trata de un sitio, de un barrio, de un pueblo o de una caleta de pescadores, es además, la lugarización tiene que ver con el paisaje propio que le da seguridad a los territorios locales, una especie de pertinencia, ¿verdad?, de cercanía, implica también una síntesis de los componentes físicos y humanos, y al mismo tiempo hablar de lugarizaciones vendría a ser como la posibilidad para tener un resultado de una historia en un marco natural específico. En una palabra, la lugarización tiene que ver con una síntesis geohistórica concreta. Y vamos a ver algunos ejemplos sobre esto. Lo que tenemos acá es Chiloé continental e insular. Chiloé insular y continental. Y lo que está mostrando este mapa, que además está hecho con cartografía participativa, es decir, con trabajo a través de entrevistas y talleres con pescadores artesanales, están señalando las zonas históricas que han tenido los pescadores de la caleta del Manzano y Pichicolo, que son 2 caletas que están en la carretera austral. ¿Ya? Cómo estos caladeros en el tiempo han ido cambiando de lugar. ¿Qué se hace con la cartografía participativa en este caso? Validar el conocimiento local de los pescadores, ¿sí? Y en este lugar, el Caleta del Manzano específicamente, hay una lugarización muy interesante, el yipé. El yipé es una gramínea, un pasto, ¿verdad?, que crece en el intermareal y que en algunas zonas, ¿no es cierto?, cubre varias hectáreas, ¿no? En el caso de la Caleta del Manzano, ¿verdad?, el yipé, ¿no es cierto?, es un espacio público, pero no ocupado por las personas que viven en el manzano, sino más bien por los animales domésticos, vacas y corderos. Y nadie tiene que cuidar a nadie porque estos transitan libremente y comen libremente, además un pasto que está enriquecido con los minerales que tiene la propia agua del mar, ¿no? Junto con los caladeros entonces históricos, en este lugar aparece como una lugarización también este espacio público que está por fuera de la lógica del capital. Un segundo ejemplo tiene que ver con el norte de la isla de Chiloé, Huabún, específicamente en la comuna de Ancud, ¿verdad?, donde ellos, las personas de Huabún principalmente eran campesinos, ¿ya?, y que luego, ¿no es cierto?, se trasladaron al mar y tienen un área de manejo que es de las pocas áreas de manejo exitosas a nivel nacional, tratando un poco de mantener esa racionalidad del agricultor que sabe cuidar, respetar los tiempos, ¿verdad?, y lo traslada esto al mar. Pero junto con las áreas de manejo, en Huabún aparece un sistema de administración tradicional, local, muy interesante. Aparecen 17 playas, ¿verdad?, donde las personas de Huabún, de este lugar de Chiloé, sacan algas, extraen algas, y sin que medie ninguna ley escrita, ninguna ley del gobierno, ni del municipio local, ellos han logrado, ¿no es cierto?, distribuirse las playas.
Los lugares más cercanos a la costa, más fáciles, ¿verdad? Son las mujeres más viejas las que pueden recoger esas algas, ¿verdad? En el intermareal, donde ya comienzan a mojarse las patitas, ¿verdad? Serán mujeres más jóvenes, y definitivamente en los roqueríos son los hombres los que sacan, ¿no es cierto?, las algas. Otra forma, ¿no es cierto?, de hacer una cogestión o comanejo de recursos naturales. Un tercer ejemplo tiene que ver con algo histórico en el caso de Chiloé. Ustedes ven acá los corrales de pesca. Tiene al menos, por lo menos del siglo V o VI, quizás antes. Y la foto simplemente trata aquí, ¿no es cierto?, de representar cómo esta separación que se da en el mar, los corrales de pesca son como piscinas, ¿verdad?, para poder pescar en definitiva. Cuando baja la marea se construyen estos corrales de pesca, generalmente están hechos de piedra. Cuando sube la marea, ¿no es cierto?, la marea se encarga de traer los pececitos. Al bajar la marea van a buscar los peces y es un verdadero refrigerador además, ¿no? Bueno, la idea de esta fotografía, que se la debo a Ricardo Álvarez, mi colega, es que justamente esta misma división que se da en el intermareal se está dando, ¿no es cierto?, en Chiloé, en la tierra. Es una especie como de cara, ¿no es cierto?, vista en un espejo. Otro ejemplo de lugarización. Y este mismo ejemplo de lugarización, no sé si alcanzan a ver los puntitos rojos. ¿Se alcanzan a ver? Más o menos. Hay muchos puntitos rojos. Esos puntitos rojos están indicando, ¿no es cierto?, la ubicación de corrales de pesca que están estudiados, otros simplemente informados en Chiloé, ¿no? Creo que este es otro ejemplo de lugarización. Nosotros, a través de un actual proyecto Fondesit, que llamamos Geoantropología de los Imaginarios del Mar Interior de Chiloé, hemos definido o hemos propuesto como un recurso metodológico el concepto de Área Geocultural Marítimo Costera. Y esta AGCM, estas áreas geoculturales marítimas costeras, la hemos definido no con un criterio occidental, no con un criterio antropológico ni geográfico, sino en conversaciones, ¿verdad?, con los propios pescadores, donde le preguntábamos cuáles eran los lugares y las zonas que ellos han ocupado históricamente para sus caladeros de pesca, donde van a pescar merluza, mantarraya, donde están recolectando algún tipo de marisco, algas, etcétera. Y a partir de las conversaciones previas con los pescadores, nosotros definimos 5 áreas geoculturales marítimas costeras, ¿no? Otra forma de leer los mapas, en definitiva, ¿no? Y lo que nos interesa ver acá es la intensidad que han tenido estas áreas geoculturales marítimas costeras en el tiempo. Cómo se ha ocupado esto en el pasado, cómo se ocupa esto en el presente, y a partir de estas ideas de ocupación, de apropiación del espacio, cómo pudiese llegar a ser el posible paisaje del futuro en Chiloé, en el mar interior de Chiloé, ¿no? Y la última idea, y con esto termino, quiero que sea más que una conclusión, una especie de exoducción, es decir, un cierre para poder abrir algo, esta idea de sentido patrimonial, ¿no? A propósito de lo que venimos hablando de la trilogía Cultura, Territorio, Biodiversidad, a propósito, ¿no es cierto?, del concepto de lugarización. Pareciera ser que es muy importante en los estudios territoriales referidos, ¿no es cierto?, sobre todo a cuestiones culturales, patrimoniales, tener muy claro la necesidad de develar, poner en evidencia la base mental y social que existe en las localidades, ¿no es cierto?, pescadores, campesinos, indígenas. Es muy importante eso, ¿no? Pero al mismo tiempo es importante recrear, incluso me atrevo a decir, a crear, a diseñar una política del ser, que se preocupe por sobre todo del devenir y de la transformación que sucede en los territorios. Eso, por cierto, en Chile no está ocurriendo. Y también interesa mucho que algún actor motive todo esto. Creo que uno de los actores posibles pueden ser, para desarrollar este accionar socioanalítico, pueden ser las universidades, en un sentido, digamos, que pudiese ser uno de los roles, ¿verdad?, de la universidad, de la propia universidad, la secularización de la propia sociedad. Y esta relación entre lo local, ¿no es cierto?, y la política del ser, nos compromete con una acción, ¿no es cierto?, para la conciencia sobre los territorios y sobre los patrimonios. Esta relación, ¿no es cierto?, entre accionar sociopolítico posible de realizar a través de las universidades y la política del ser, nos lleva a un pensamiento y un pensamiento para la acción, ¿verdad? Y finalmente, esta relación entre lo local, las comunidades locales y el accionar socioanalítico nos lleva a una conciencia sobre la acción. En su conjunto, esto nos está hablando del sentido patrimonial. ¿Qué es y de qué nos habla el sentido patrimonial? Sustentabilidad, reconocimiento de las diferencias, hablar de la incertidumbre o inconmensurabilidad, si se quiere, ¿verdad?, de las incertezas y las emergencias posibles, ¿no es cierto?, de reconocer en todo territorio local. Para finalizar, y considerando, ¿no es cierto?, lo que se ha dicho, simplemente, ¿no es cierto?, 2 ideas a manera de sugerencia. Primero, ¿no es cierto?, señalar que pareciera ser importante que los estudios, las políticas y programas de sustentabilidad y conservación de los patrimonios naturales y culturales a nivel local
debiesen de alguna forma, sería bueno, prudente, que se basaran en una forma de pensar y actuar no lineal. 1 más 1 no es 2 cuando hablamos de territorio y de patrimonio. Tendremos que desarrollar una forma no determinista, no lineal, una especie de matemática no euclidiana, que justamente es la matemática que no nos enseñan en los colegios, ¿verdad? Aprender a convivir con la incertidumbre, con el caos. Con esto, ¿no es cierto?, se potenciaría ¿qué cosa? Una acumulación de conocimiento, ¿verdad?, sobre el funcionamiento de los territorios locales, junto a la validación de saberes locales, lo que en su conjunto va a permitir avanzar en el diseño de propuestas alternativas y tomar decisiones que no corresponden a las contingencias políticas y económicas. Algo se puede hacer y algo puede emerger para de esta triada: comunidades, gobiernos, universidades y conocimientos y saberes. Algo puede surgir, y lo que puede surgir definitivamente es esta relación entre envolvimiento y desenvolvimiento. La necesidad, ¿no es cierto?, de que los territorios locales se desarrollen a partir de sus propias condiciones locales. Gracias. Bueno, pasamos a la tercera ponencia, la penúltima. Vamos a darle la palabra a Rosa María Guerrero Valdebenito. Ella es licenciada en Sociología, magíster en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y realizó su doctorado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de México, especializándose en el área de Patrimonio Cultural, Territorio y Ciudadanía. Su ponencia se denomina Patrimonio Cultural Mundial, Territorio y Construcción de Ciudadanía, análisis en torno al proceso de construcción y apropiación social del patrimonio cultural de la ciudad de Valparaíso. ¿Ahí? Sí. Bueno, buenas tardes. Voy a tratar de ser sintética en honor al tiempo. Muchas gracias por la invitación y felicito también a la DIVAM por abrir estos espacios de diálogo sobre estos temas, más allá de lo académico, abierto a la sociedad civil. Me parece muy bien. Yo voy a hablar sobre estos 3 conceptos que hay aquí, que es patrimonio cultural, quizás puntualmente sobre estas categorías de patrimonio cultural mundial, ¿ya? Desarrollo local y construcción de ciudadanía, ¿ya? Puntualmente voy a abordar o voy a tratar estos temas a partir de una investigación que realicé hace algún tiempo en la ciudad de Valparaíso sobre el proceso de construcción y apropiación del patrimonio cultural de esa ciudad, muy apropiado por lo demás porque hoy día se cumplen 10 años de la declaratoria de la ciudad como patrimonio cultural de la humanidad. Entonces un poco nos va a servir para sumarnos a este proceso. Voy a partir, a ver, ¿no? Ahí está. Bueno, voy a partir primero hablando sobre el concepto de patrimonio, ¿ya? Para mí es fundamental tener un poco claro esto para poder comprender los distintos procesos, acciones que se dan desde lo global a lo local, las distintas tensiones y conflictos que se dan en estos procesos de patrimonialización que se dan en las ciudades. Hay un cierto consenso desde el ámbito de las ciencias sociales de que el patrimonio es una construcción social o sociocultural, si se quiere. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que estas expresiones que poseen cierta sacralización llamada patrimonio, ¿ya?, aluden a, no son un valor que una expresión, que un edificio, que una ciudad, que un territorio tenga en sí misma, sino que siempre son resultado de procesos de construcción social de valor. Es decir, es un valor asignado por actores social y territorialmente situados. ¿Eso qué implicancias tiene? Implica que el patrimonio tiene diversos usos, diversos significados, dependiendo de los actores que lo elaboran, que lo interpretan y que utilizan estas definiciones. Significa también que tiene un carácter procesual, que varía, sus significados y sus usos varían de acuerdo a cómo los cambios históricos y el cambio de los actores también que se apropian de estos discursos y de estas categorías. Eso tiene como implicancia que no es un patrimonio exento de conflictos, pese a que en general se tienden a borrar los conflictos una vez que estos patrimonios se formalizan, ¿ya?
pero en general la construcción de lo patrimonial siempre ha sido un proceso que ha estado plagado de conflictos, ¿ya? ¿Y por qué surgen estos conflictos? Y un cuarto elemento es que no todos los actores tienen las mismas posibilidades de patrimonializar, por lo menos a nivel formal, ¿ya? Y esto da origen muchas veces, no todos disponen de los mismos recursos, ni de las mismas posibilidades de que sean legitimados sus discursos y declarados o definidos como patrimonio de una sociedad. Ay, perdón. A partir de esto anterior, vemos que históricamente han prevalecido distintos discursos de lo patrimonial. Desde los años 70 más o menos, planteaba Bayart, existe como un boom de lo patrimonial, ¿ya? Y en distintas sociedades, en distintos contextos, distintos actores, gobiernos, empiezan a preocuparse o a valorar sus bienes históricos, culturales, y empiezan a valorar esto y a interesarse por la preservación patrimonial. Esto otorga nuevos sentidos y contenidos a lo patrimonial. Dejamos este patrimonio definido como patrimonio nacional, fundamentalmente, que fue elaborado por las élites para construir un Estado de nación, y pasamos a lo que se entiende como este patrimonio cultural mundial o este patrimonio global. En esto ha tenido un rol central los actores internacionales y fundamentalmente la UNESCO, que ha sido como el principal constructor de patrimonio o promotor de la preservación y la conservación del patrimonio cultural y natural. Fundamentalmente a partir de la creación de este concepto de patrimonio cultural de la humanidad, esta convención de 1972, ¿ya?, que califica o que abre una calificación a todos los bienes que tengan valores considerados como universales, ¿ya? Esto implica que los bienes patrimoniales o las expresiones consideradas como patrimonio ya no son patrimonio, valga la redundancia, de los estados y de las comunidades, sino de todas las sociedades, ¿ya? El rol de la UNESCO ha sido fundamental en este, perdón, dale con apretar para atrás ya, porque ha permitido la preservación y ha incentivado que los gobiernos se preocupen o se interesen por preservar sus expresiones culturales. Pero paralelamente a este proceso y esta intencionalidad, el patrimonio o la patrimonialización global, digamos, o la globalización del patrimonio, ha ido paralela también con el crecimiento de los mercados del turismo cultural y de la autonomización de la cultura y de las industrias culturales, ¿ya? Fundamentalmente, entonces, y eso ha implicado que el patrimonio, estas categorías culturales mundiales del patrimonio, se han vinculado directamente a lo que es el turismo, ¿ya?, o el turismo patrimonial, entendido como aquellos procesos ya turísticos que rescatan o se interesan más por los aspectos culturales de los territorios, ¿ya? Entonces el turismo hoy día se ha constituido en uno de los principales activadores patrimoniales, ¿ya? Y se ha constituido en ese marco tanto en la gran esperanza como la gran amenaza para el patrimonio, ¿ya? Entonces surge la interrogante de la relación entre patrimonio, turismo y desarrollo local, ¿ya? Uno de los grandes fundamentos para esta relación, para este matrimonio, turismo, patrimonio, es que se constituyen el patrimonio entendido como un recurso turístico, como un recurso económico, se podría constituir o se constituye en un eje de reactivación de los territorios, ¿ya? En ese marco, la relación entre turismo y patrimonio es una relación altamente conveniente, porque permite no solo reactivar y poner en valor la identidad y preservarla, sino también generar rentabilidades, ¿ya?, económicas a las comunidades. Y esto adquiere particular sentido en aquellas comunidades donde ya se han perdido algunos ejes de desarrollo económico, ¿ya?, donde hay una gran proporción de bienes industriales en algunos casos o de bienes que ya están en desuso. Entonces se abre como el mercado patrimonial, ¿ya?, que en muchos casos efectivamente se ha constituido en una alternativa importante y un eje de desarrollo de comunidades
y de territorios, tanto en Latinoamérica como en otros contextos. Esto ha generado que las categorías o estas declaratorias de patrimonio cultural de la humanidad se constituyan como una especie de sello de garantía, ¿ya?, o sello de calidad de inversión turística, ¿ya? Y por tanto son declaratorias muy apetecidas por los estados, ¿ya?, y por los gobiernos, por cuanto no solo significan la llegada de inversión privada, sino también la llegada de recursos desde el Estado, porque se implican o requieren un compromiso para ser declarados como patrimonio cultural de la humanidad, requieren un compromiso de los gobiernos. Entonces los gobiernos tienen que invertir para que se desarrolle o para que sean declarados como patrimonio cultural, implica acceder a redes internacionales y un aumento de la inversión privada. Pero esta relación patrimonio-turismo, ¿implica desarrollo local? Esta pregunta no me la planteo yo, solamente se la plantea muchos autores. Existe una relación conflictiva entre turismo, patrimonio y desarrollo, ¿ya? Fundamentalmente porque los efectos de las declaratorias patrimoniales no son homogéneos, ¿ya? Este supuesto desarrollo económico a partir de las declaratorias patrimoniales se ha dado en algunos casos, pero en muchos otros no, ¿ya? Y ha generado también la banalización de lo patrimonial, entendiéndose fundamentalmente con un énfasis mercantilista, ¿ya?, adaptando en realidad el patrimonio a los requerimientos del mercado del turismo. Voy a ir más rápido, perdón, ¿ya? Pero es en el territorio local donde es posible observar los efectos de este discurso del patrimonio cultural mundial y del desarrollo económico y local a partir de la relación turismo-patrimonio. En el espacio local es cuando se han definido estos sentidos. Fundamentalmente, el que el patrimonio se constituya o no en un eje de desarrollo local está determinado por quizás estos 5 factores: el rol que ocupan los actores gubernamentales en el proceso, ¿ya?, un rol que puede distanciarse de la ciudadanía, que puede, lo vamos a ver en el caso de Valparaíso, la actuación de los actores privados, muy determinados por lo que hagan los primeros, el rol que ocupa la ciudadanía y las condiciones sociales económicas del contexto y la identidad. Lo voy a ir viendo con el caso de Valparaíso. ¿Qué pasó en Valparaíso? Yo hice una investigación que reconstruyó un poco el proceso de construcción y apropiación social de la categoría de la Declaratoria de Patrimonio Mundial de Valparaíso, que nos explican un poco lo que se va dando. Efectivamente, con la postulación de Valparaíso como Patrimonio de la Humanidad, el gobierno local, que fue el que lo gestionó, abrió, o para poder postular este patrimonio, se tenía que comprometer no solo el gobierno local, sino el gobierno nacional. Y eso significó una gran cantidad de recursos, ¿ya? Recursos que se expresaron en la constitución de un plan que primero se llamó Plan Valparaíso, luego Valpomío, hoy día tiene otro nombre, que básicamente era un plan de desarrollo urbano de la ciudad, ¿ya? Se creó una oficina del patrimonio, se crearon líneas patrimonial en casi todos los programas públicos que existían en ese momento, ¿ya?, que abrían sus propios fondos para que se postulara a proyectos patrimoniales. Se desarrolló lo que es una inversión en infraestructura patrimonial, fundamentalmente en el borde costero, el paseo Wheelwright y otro, ¿ya? Se amplió el plano regulador, voy a ir medio rápido para que alcancemos. Se incentivó el desarrollo de lo que se llamó la industria patrimonial, que básicamente era incentivar la inversión privada, ¿ya?, de la ciudad, con proyectos orientados a poner en valor a través del turismo del patrimonio cultural declarado. El objetivo del gobierno fundamentalmente era, desde el inicio, y fue el discurso central que tuvo cuando se postuló la ciudad, es que el patrimonio de la ciudad se constituyera en un eje de reactivación de la ciudad. Ciudad que en el año 98, cuando recién se empezó, tenía las tasas más bajas más altas de pobreza en el país. Por tanto, es un discurso que pegó muy bien hacia la comunidad y todo el sentido de la declaratoria patrimonial iba a que este patrimonio se constituyera en un eje de desarrollo económico. Entonces, el discurso o el promocionar la industria y la inversión privada era el eje que orientó gran parte de las acciones. Se desarrolló un proceso de desarrollo de patrimonio urbano, ¿ya?, de mejorar la fachada de las casas, de mejorar el área histórica, etcétera,
un subsidio de rehabilitación patrimonial que tenía como sentido renovar la población de las áreas históricas a partir de dar un subsidio a aquellos que compraran casas rehabilitadas, ¿ya? Y bueno, esto generó la actuación de los otros actores protagónicos de este proceso, que son los actores privados, que respondieron a esta amplia apertura o incentivos que dio el gobierno local y nacional, y aumentó mucho la inversión en la ciudad. Inversión que se expresó fundamentalmente a través del mercado inmobiliario, ¿ya? De la construcción y venta de loft y de viviendas rehabilitadas, ¿ya? Un crecimiento importante del mercado de altura, ya se empezaron a construir edificios en la ciudad. Este es un cuadrito que hice yo en mi estudio que mostraba cómo habían crecido las alturas de los edificios progresivamente desde el año 99 al 2008. La creación y la consolidación de la industria patrimonial, ya fundamentalmente en lo que se conoce como los bed and breakfast, crecieron mucho los hostales, ya. Se pasó también de los emporios a los centros comerciales. Valparaíso era una ciudad que no tenía mucha inversión en términos de grandes instalaciones industriales, y ahí hoy día ya, o en ese periodo, se empezaron a llegar los que todos conocemos como centros comerciales, ¿ya? En realidad no hubo un recambio de población, pese a que se incentivó, por lo cual se deduce que gran parte de la inversión o del crecimiento inmobiliario tiene que ver con compra para segunda o tercera vivienda, no con que la gente se vaya a vivir a Valparaíso, ¿ya? ¿Qué pasó con la ciudadanía, el tercer actor? Bueno, existían organizaciones patrimonialistas que apoyaron fundamentalmente, cuando se empezó a construir este patrimonio, pero adquirieron relevancia en realidad después, ¿ya? Y fundamentalmente surgieron para manifestar su descontento en torno a cómo se estaba llevando el proceso de patrimonialización. Son distintos grupos, está el Ciudadanos por Valparaíso, Valparaíso Nuestro y otras organizaciones que fueron estimulando también la reactivación de tradicionales actores sociales como los portuarios, y estimulando también procesos de defensa de los barrios, etcétera. Finalmente, el patrimonio se constituyó como un marco simbólico para expresar un malestar social muy latente. Fundamentalmente se expresaba las acciones de las organizaciones, las protestas, las marchas, etcétera, se aglutinaban en torno a conflictos muy concretos, ¿ya? El consabido Mall Plaza Barón, que todavía sigue siendo un conflicto latente, pero que a raíz de la judicialización de este proceso se ha detenido durante bastante tiempo. Se supone que el 2008 iba a estar funcionando y hasta el día de hoy está detenido. El otro conflicto importante es la construcción de torres de altura, ¿ya? Que ha sido una de las grandes luchas de las organizaciones patrimonialistas, porque para ello expresa las contradicciones del discurso patrimonial del gobierno, porque en realidad sí que estamos pensando que ellos no niegan que la potencialidad y que ellos no se cierran a que el patrimonio sea un eje de reactivación económica, pero plantean que precisamente estas acciones, se construyó hace poquito el grandote, atentan contra el patrimonio y contra las posibilidades turísticas que puede tener y de reactivación económica de la ciudad. Y empezaron a hacer una serie de campañas que lo que buscaban es establecer un nuevo discurso sobre el patrimonio, ¿ya? Una de ellas, el que no nos tapen la vista, porque consideran que eso es un derecho, el derecho a la vista es un derecho patrimonial, es un patrimonio de los porteños, establecido constitucionalmente, ¿ya? Y que se vulnera ese derecho a partir de la construcción de altura. Ya, voy. Y los otros conflictos, la intervención desregulada que existe en las áreas patrimoniales, mucha inversión ha sido en el Cerro Concepción y Alegre, totalmente sobreintervenidas, y muchas otras abandonadas. La defensa también de la cultura, estoy nombrando los conflictos que han tenido, de la cultura popular, en el caso de la ex cárcel, que finalmente tuvo una resolución positiva para las comunidades que trabajaban ahí. Y otra manera de construir estos discursos alternos al patrimonio formal es la definición de lugar valioso, ¿ya? Que fueron marcando distintos lugares que ellos consideraban que sí eran el patrimonio de la ciudad y lo fueron marcando y que no eran considerados. Y finalmente se desarrolló una protesta muy amplia el 2008 que se llamó el Puertazo, que alude a una movilización social que se hizo en dictadura también, donde participaron no solo las organizaciones patrimonialistas, sino las organizaciones portuarias, los estudiantes, ¿ya? Y que ya el patrimonio pasó casi a un segundo plano porque aglutinó. Es a partir de la declaratoria que empiezan a aglutinarse todas estas demandas sociales y la lucha por que el puerto no pierda este sentido o esta vocación portaria.
¿Por qué pasó esto? Fundamentalmente porque hubo algo nada nuevo en nuestro país, una desarticulación entre gobierno y ciudadanía. El proceso de construcción patrimonial no fue un proceso participativo, ¿ya? Fue definido desde el municipio con actores expertos y puso énfasis fundamentalmente en el patrimonio físico y en los beneficios económicos del patrimonio, omitiendo un poco todas las dinámicas tradicionales y lo que llaman patrimonio intangible, que yo no llamo cultura, nada más, y la carencia de regulaciones nacionales y locales pertinentes a la realidad porteña. O sea, los actores locales se veían también con pocos recursos para poder gestionar y regular el patrimonio. No existen, las legislaciones que existen a nivel patrimonial son muy antiguas y no hay modelos de gestión tampoco a los cuales ellos puedan acogerse, ni regulaciones locales. Se suma a eso la pobreza, la marginalidad social, las fuertes expectativas sociales, una ciudadanía desarticulada, una fuerte identidad localista que surgió. ¿Es posible una relación positiva entre patrimonio, turismo y desarrollo local? En muchos casos sí, pero yo creo que es importante, a partir del caso de Valparaíso y de muchos otros casos de territorialización del patrimonio mundial, entender que hay una distancia entre el patrimonio formalmente instituido, que tiene objetivos políticos, estratégicos, ¿ya?, performativos, que buscan hacer muchas veces realidad lo que no existe, como es el caso de las declaratorias mundiales, y el patrimonio vivo, que es un patrimonio más bien biográfico, percibido y valorado por los habitantes, que tiene que ver con la memoria y la identidad. No se puede inferir el primero del segundo, ¿ya? Coexisten muchas veces. Prat plantea que son dos formas de construcción social, que muchas veces las primeras con el tiempo se legitiman, se van legitimando, pero coexisten y son parte de la diversidad que existe en un territorio, ¿ya? En lo micro es en el territorio donde adquiere sentido esta definición, para saber si estamos hablando de un patrimonio instituido o de un patrimonio vivo, ¿ya? No hay patrimonio sin actores, por lo tanto el zoom que hay que hacer en lo patrimonial es mirarlo desde el territorio, desde los actores locales, desde las interpretaciones, los discursos y la identidad que existe ahí. Implica matizar este discurso sobre la homogenización de lo cultural a partir de esta globalización del patrimonio, entender el territorio no como un recurso, como un elemento o un recurso de soporte, sino un marco identitario, ¿ya?, social, económico, y replantear este rol que debiesen tener las comunidades locales y los gobiernos locales, que yo creo que es como lo más destacable, pues son los dos actores centrales en los procesos de territorialización. Eso, ya. Gracias. Bueno, y concluimos la sesión, la mesa, con una presentación de Benjamín Infante. Él es geógrafo de la Universidad Católica de Chile. Desde el 2011 se desempeña como consultor en la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Y su presentación se llama Miradas Internacional sobre el territorio y el desarrollo sostenible. Gracias. Buenas tardes. Seré breve. Antes de comenzar, agradecer a la DIVAM y al Consejo de Monumentos Nacionales por la invitación y también transmitirle los agradecimientos de parte de Ricardo Jordán, que no pudo asistir por tener que viajar. La presentación va a abordar de manera general el tema de la gestión urbana y territorial bajo la perspectiva de los compromisos internacionales y la agenda internacional en materia de asentamientos humanos y desarrollo sostenible. También se abordará el panorama urbano en la región de América Latina y el Caribe y los desafíos que la situación plantea. Está en el computador, sí. Se llama Benjamín Infante.
Sí, yo la puse en el computador. Gracias. Bueno, pasando rápidamente, los contenidos de la presentación, como ya les conté, es tratar la sostenibilidad urbana en la agenda internacional, el proceso de urbanización que se ha dado en América Latina hasta el día de hoy, también tratar el tema de las áreas metropolitanas o megaciudades y las ciudades intermedias en la región, para luego desarrollar brevemente el tema de las economías urbanas y cuál es el peso que éstas tienen dentro de la economía regional. Finalmente, listar de manera general cuáles son los desafíos que plantea la urbanización y los asentamientos humanos en cuanto al desarrollo sostenible en la región. Esta tabla muestra lo que ha sido el aumento en la tasa de urbanización a nivel global, llegando al punto en que hace ya 5 años, en 2008, el número de habitantes urbanos en el planeta ha superado por primera vez en la historia a los habitantes de los espacios rurales. La sostenibilidad urbana en la agenda internacional se basa principalmente en las declaraciones sobre desarrollo sostenible de las conferencias de Río y en las declaraciones de las conferencias de hábitat. Adicionalmente, a nivel regional hay foros regionales, en este caso el Foro Regional de Ministros de Vivienda y Urbanismo, que actúan también como entes mandantes. Las láminas están en inglés, pero yo las voy a explicar. Del texto final de la conferencia de Río +20 del año pasado se desprenden algunos párrafos que contienen información acerca de los compromisos que los países pretenden establecer en relación al desarrollo sostenible de los asentamientos humanos. En este caso, en el párrafo 134, dice que se reconoce que si los asentamientos humanos son bien planeados y desarrollados e incluyen la planificación integrada y una aproximación a través de la gestión urbana, las ciudades sí pueden promover sociedades que sean económicamente, socialmente y ambientalmente sostenibles. A continuación, en el párrafo 135, los países se comprometen a promover un enfoque integrado a la planificación y a construir ciudades sostenibles y asentamientos humanos que cuenten con el apoyo de las autoridades locales y de alguna manera puedan aumentar la concientización del público y aumentar los niveles de participación de los residentes de los asentamientos humanos, incluyendo de esta manera a los pobres en los procesos de toma de decisión. Vale decir, es un desarrollo sostenible e inclusivo. Además, dice, resaltamos la importancia de considerar la reducción de riesgos de desastre, la resiliencia y los riesgos climáticos en la planificación urbana. Reconocemos los esfuerzos que hacen las ciudades para equilibrar el desarrollo junto a las regiones rurales. En el 136 se resalta la importancia de aumentar el número de las regiones metropolitanas, ciudades y pueblos que están implementando políticas para el desarrollo sostenible urbano para responder de manera efectiva a las proyecciones de crecimiento de la población en las décadas venideras. Además, se reconoce el importante rol que juegan los gobiernos locales, municipales, en determinar una visión de ciudad sostenible para el futuro. Y finalmente, en la Declaración de Río se dice que los compromisos entre los diferentes agentes y actores involucrados son de vital importancia para promover el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos. Además, se hace hincapié en la necesidad de reforzar los mecanismos de cooperación existentes y para avanzar en la implementación coordinada de la Agenda Hábitat. Así pasamos al otro mandato que tenemos, que es el de Hábitat, que es la Agencia de Naciones Unidas que se encarga de los asentamientos humanos, donde en el párrafo 1 se reconoce la necesidad imperativa de mejorar la calidad de los asentamientos humanos,
los cuales afectan de manera profunda las vidas de la gente. Este esquema ilustra el modo en que actúan las organizaciones internacionales afiliadas a Naciones Unidas, en este caso CEPAL. Se basa para su acción en los mandatos que recibe de los países a través de las conferencias y acuerdos internacionales y regionales, como son la conferencia Río +20 y el Foro de Ministros MINURBI, y además los acuerdos internacionales en materia específica de asentamientos humanos como la Agenda Hábitat. Todo eso se canaliza a través del Protocolo de Acción de Naciones Unidas, que considera tres componentes principales, que son la investigación, la cooperación técnica y la capacitación de los gobiernos. Y de ahí, específicamente en la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos, nos guiamos por 3 líneas de trabajo que tienen que ver, por un lado, con la economía verde urbana, la gobernabilidad e inclusión social y la generación de información básica sobre asentamientos humanos en la región de América Latina y el Caribe. Algunas publicaciones de CEPAL en los años recientes, junto con el Centro de Estudios de Población, se publicó el libro Población, Territorio y Desarrollo Sostenible, donde señala que el territorio sí importa a la hora de establecer políticas públicas en los países. Una mirada ya más regional global es acerca del panorama y estado de las ciudades de América Latina y el Caribe, que se lanza cada 2 años a través de Hábitat. Yendo de lleno a lo que ha sido el proceso de urbanización en América Latina en los últimos, yo diría, 100 años, actualmente el nivel de urbanización es del 80%, es la región más urbana que existe en el planeta, y se espera que a 2030 esta cifra aumente a un 85%. Como dato aparte, tenemos que en los 198 principales centros urbanos de la región habitan 260 millones de personas. Las economías urbanas y el peso que tienen las economías urbanas en el contexto económico de la región es en este caso, para América Latina, es la segunda región en la cual las ciudades aportan más al Producto Interno Bruto, después de China, donde casi un tercio de la actividad económica se genera en las ciudades, y detrás de Estados Unidos y Canadá. Además, en América Latina, la actividad económica de algunas regiones, de algunas ciudades, supera incluso a la de otros países en la región. Esos son los datos que yo les señalaba, se desordenaron las diapositivas. Son 260 millones de habitantes en 198 grandes centros urbanos seleccionados por el McKinsey Global Institute, y según datos del año 2007, estas 198 ciudades generaron 3.6 trillones de Producto Interno Bruto, lo que equivale al Producto Interno Bruto de India y Polonia combinado. Dentro de la región de América Latina y el Caribe, las 10 primeras ciudades tienen una población de 95 millones de habitantes, en las cuales el PIB promedio per cápita es de $18.000 y el PIB total de estas es 1.7 trillones de dólares, vale decir el 30% del total de la región. ¿Qué se proyecta para la región? A 2025 serán 315 millones de habitantes los que habitarán estas 198 ciudades, lo que va a superar la población actual de Estados Unidos, de los cuales 50 millones van a entrar al campo laboral a 2025, y eso es más que la población económicamente activa de Francia en la actualidad, y el 65% del crecimiento de América Latina vendrá de estas 198 ciudades seleccionadas. Y rápidamente, en 2025, estas 198 ciudades generarán 3.8 trillones, lo que triplica el actual Producto Interno Bruto de España, y asimismo estas 198 ciudades tendrán un PIB per cápita de $23.000, lo que es más que el
PIB per cápita de Portugal, claro que a 2007. Lo que les decía acerca del peso que tienen las ciudades y la economía urbana de estas ciudades dentro del contexto de la región y cómo algunas ciudades superan incluso a los países. El caso más potente acá es el de Sao Paulo, que está generando cerca de 350.000 millones en el Producto Interno Bruto, que supera a Argentina en su conjunto. Estos son datos de 2010. Y por otro lado, casos en que la actividad en la ciudad principal se lleva la mayor parte de la torta del Producto Interno Bruto del país. El caso de Ciudad de Panamá, donde el 55% del PIB del país es generado dentro de la ciudad. Hablando de las megaciudades, hay diferentes categorías, pero hay un consenso en general que 10 millones de habitantes, ya hablamos de una gran aglomeración urbana, de una megaciudad. En América Latina eso tal vez se puede descalar, porque no hay tantas, pero si tomamos como referencia 5 millones de habitantes, en 1950 existía solamente una ciudad, Buenos Aires, que superaba los 5 millones de habitantes. En 2015 hay 9 ciudades en esa categoría y se espera que a 2025 Ciudad de México y Sao Paulo superen los 20 millones de habitantes, los cuales la elevaría, digamos, al top 20 de las ciudades en América Latina. Tenemos gráficos comparativos. A 1970 solamente Japón y Nueva York tenían más de 10 millones de habitantes. En el 90 entra Ciudad de México y Sao Paulo en tercer y cuarto lugar, bordeando los 15 millones de habitantes. Actualmente, 2011-2013, Ciudad de México sigue en tercer lugar, 20 millones de habitantes. Sao Paulo también 20 millones de habitantes. Argentina, 13 millones de habitantes. Río de Janeiro, 12 millones. ¿Qué se proyecta para 2025? Que Ciudad de México sea la quinta mayor ciudad del mundo con 24.6 millones de habitantes y Sao Paulo la séptima con 23. Buenos Aires se mantiene con 15 millones de habitantes y más atrás sigue Lima y Bogotá con 11 millones cada una. Eso sí, estas ciudades, como ven acá, se puede apreciar, la tasa anual de crecimiento ha ido decreciendo. Entonces, la población de estas metrópolis o megaciudades eventualmente se estabiliza. En el caso de Santiago, las proyecciones estiman que a 2030 serán alrededor de 9.000 millones de habitantes. Perdón, 9 millones de habitantes. Entonces, tomando una muestra representativa de cuáles serían las principales megaciudades en América Latina, sin considerar, por supuesto, las 3 que hay en Brasil, donde ahí, además de Sao Paulo, está Río de Janeiro y Belo Horizonte, y de la ciudad de Guadalajara en México tenemos a México DF, Sao Paulo, Buenos Aires, Santiago, Lima y Bogotá como las principales megaciudades de América Latina. Por otro lado, las ciudades intermedias de América Latina. En la región la tendencia actual es que estas ciudades adquieran cada vez una mayor importancia dentro del sistema de ciudades. Así, cerca del 40% de la población urbana de la región vive en estas ciudades intermedias, que se categorizan en este caso aquellas que tienen entre 100.000 y 500.000 habitantes. Asimismo, la importancia económica de estas ciudades es creciente. En términos de gestión urbana, las ciudades intermedias, a diferencia de las ciudades, de las grandes aglomeraciones urbanas o las megaciudades, el caso resulta ser de que están conformadas por solamente un gobierno municipal. En la mayoría de los casos, a diferencia de lo que sucede con áreas metropolitanas, como es el caso de Santiago, donde podemos tener hasta 40 municipios diferentes o más. Desde ese punto de vista, el proceso de toma de decisiones y acuerdo es mucho más fácil en las ciudades intermedias que en las megaciudades. Ahora, es cierto que los esfuerzos internacionales y de planificación en los países tienden a concentrarse en las áreas metropolitanas porque ahí es donde está el grueso de la población y también de la actividad económica. Pasando de lleno a los desafíos en materia de gestión y desarrollo urbano,
Tomando en cuenta los agentes gravitantes en la planificación y gestión urbana, se pueden separar dos casos. Uno es la habitabilidad, que tiene que ver con la reducción de las externalidades negativas que surgen de la urbanización y de la vida en la ciudad. Y en este sentido, los desafíos principales tienen que ver con la accesibilidad a los servicios básicos, la dotación de vivienda y tenencia segura, la recuperación de centros históricos, entorno urbano y espacios públicos para los habitantes, la gestión de residuos sólidos, abordar el tema de la pobreza y la precariedad urbana, el control de la contaminación, los temas de seguridad y gobernabilidad y la participación y gestión en la ciudad por parte de todos los habitantes de manera inclusiva. Bajo otra perspectiva, esta vez de la funcionalidad, que en sumas cuentas quiere decir aprovechar lo máximo las externalidades positivas que surgen de la vida en las ciudades. Y de este modo las ciudades aportan ¿en qué sentido? Generación de empleo y mercados de trabajo, se puede avanzar en la habilitación, regulación y mercados de uso de suelo, gestión de los recursos energéticos urbanos, la atracción de inversiones hacia los centros urbanos, la gestión integral de los sistemas de transporte, la elaboración de proyectos y programas de productividad empresarial, la ecoeficiencia, la infraestructura y equipamiento, innovación, tecnología y la producción, distribución y consumo de bienes y servicios dentro y desde las ciudades. Ahora bien, ¿cómo se relaciona la gestión y el desarrollo urbano con, en este caso, el patrimonio cultural que trata este seminario? Bueno, la gestión urbana y territorial sí considera el patrimonio o bien se encuentra al interior de la ciudad o al interior de un territorio. Y tomando, también volviendo a la pregunta que se le hizo al profesor Atkinson durante su ponencia, sobre cómo abordan los instrumentos de planificación el tema del patrimonio, efectivamente está considerado el patrimonio en los instrumentos de planificación y también el tema del patrimonio se relaciona con la actividad económica de las ciudades y cómo ésta puede ser aprovechada y, como decía, aprovechar las externalidades positivas y evitar las externalidades negativas sobre la economía. Gracias. Bueno, lamentablemente no vamos a tener, no nos han dado tiempo para hacer preguntas, así que de todas maneras les agradezco a quienes se quedaron hasta esta hora y también a quienes tienen sus preguntas escritas que de todas formas nos las hagan llegar y nosotros se las transmitiremos a los profesionales. Y eso nomás le paso la palabra. Queremos agradecer a quienes fueron nuestros expositores, el profesor Froilán Cubillos, Francisco Ter, Rosa María Guerrero y nuestra moderadora Bernardita Ladrón de Guevara. Se me quedaba en el tintero el señor Benjamín Infante. Queremos agradecerles a ellos sus exposiciones.